habla exclusivamente, estimados amigos, ¿de qué habla? Habla, el sufijo kama que estamos viendo aquí, habla del caso limitativo. ¿Qué es el caso limitativo? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? Como su nombre indica, límite. Cuando ponemos límite a una situación, ¿ya? Entonces, ese es el caso limitativo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Miren, fíjense, cuando hablamos del caso limitativo, estimados amigos, como decía, es cuando hablamos y ponemos límite a muchas situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, Lima Cama, hasta Lima. Estoy poniendo el límite de que yo realice una acción que realmente solo es hasta Lima. Esa acción termina ahí. Por ejemplo, cuando dice Lima Camariza, iré hasta Lima, pero no me está diciendo, o simplemente me pone el límite y me dice que esa acción de ir a Lima solo va a terminar allí, en Lima, y no va a ser más. Esa es la idea. Entonces, nosotros, cuando hablamos de límites, podemos utilizar en cuanto a lugares. Por ejemplo, dices Lima Cama, Justo Cama, Purima Cama. También podemos utilizar, cuando se habla de límites, se puede utilizar en este caso, por ejemplo, lugares, hasta acá, hasta la lomada. Se puede utilizar, ¿ya? Entonces existen estas situaciones. Por ejemplo, Chacacama, Chayaniki, llegas hasta el puente. Cuscocama, Chosasa, viajaré hasta Cusco. Entonces encontramos estas situaciones. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, tenemos el primer elemento en este caso que es el cama, que habla realmente solo de límites. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, estimados amigos, sobre los límites, ¿qué más podemos entender en este caso? ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Mira, ya tengo los lugares. En algunos casos, por ejemplo, de manera figurativa, lo que estoy rayando aquí, mira, fíjate, a veces utilizamos la expresión y decimos, son hoy cama, llegas hasta mi corazón. News mi cama, Chayanqui, llegas hasta mi cerebro. Entonces, también podemos utilizar en este caso, estimados amigos, situaciones como eso, ¿eh? Cuando tú figurativamente hablas y dices, oye, llegas hasta mi corazón, llegas hasta mi mente, llegas hasta donde yo estoy, ¿eh? Entonces se puede utilizar, estimados amigos, estas expresiones. Por ejemplo, umaigama, ¿puedo utilizar? Hasta mi cabeza. Umaigama ñangashan kiau, le dice, ¿no es cierto? Entonces, a veces se suele decir también a las personas con esa situación. Umaigama, hasta mi cabeza. Me llegas hasta la coronilla, lo que decimos. Claro, eso también podemos utilizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el caso, ¿ya? Del famoso kama, ¿ya? Entonces, entendamos de esa manera, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. Ahora sí, continuamos, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Otro de los recursos que nosotros podemos conocer, ¿ya? Aparte del kama, por ejemplo, muchas veces utilizamos el famoso sufijo de derivación, morfema de derivación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Eh, ¿Por qué utilizamos? A ver, aquí arriba vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Mm, por ejemplo, ¿ya? Eh, es interesante saber esto cuando hablamos de un derivativo. El derivativo cumple una función muy interesante, como su nombre indica, derivar. ¿Para qué derivar? ¿Cómo derivar? ¿Ya? Cuando hablo de derivativo, estimados amigos, hablo directamente de la acción, ¿ya? O en este caso del verbo, que gracias a este sufijo va cambiando en este caso, de significado. Por ejemplo, el caso más famoso en el derivativo es el sufijo na.
¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo de este sufijo? ¿Por qué puedo utilizar? Entonces, cuando hablamos del primer caso, que se denomina derivativo, ¿ya? Hablamos de esto, pues, que el derivativo es aquel elemento que, como su nombre indica, permite derivar una expresión, ¿ya? Como decía en el quechua, hay términos, verbos, que en este caso nos van a ayudar a cambiar este sufijo. Como diría pugliai, que viene a ser el verbo jugar. ¿Cómo utilizo el derivativo? Simplemente agarro el pugliai, elimino la y y le aumento na. Pugliana y matakama. Juguete. Juguete. O sea, existen derivativos de ese tipo. Suelo utilizar, ¿ya? Por ejemplo, como dirías, pues, en el caso de mi hui, y matas mi hui es comer. Comer. Cuando yo cambio esto y digo mi juna, se convierte en Comida. comida. O sea, esa es la función que vamos a tener cuando hablamos del caso del derivativo na. ¿Ya? Ahora decías pugliai, ahora va a ser pugliana. Mikui, mikuna. ¿Ya? Y por ejemplo, con el verbo tusui, ¿ya? Y matas tusui, es bailar, ¿ya? Y a veces decimos tusuna wasi, ¿ya? Tusuna, lugar donde se baila, ¿no es cierto? Entonces, referido, ¿ya? Al lugar donde se realiza, ¿ya? Realiza la acción. Recuerde eso. Entonces, tenemos esto, pues, estimados amigos, los derivativos. Y en el libro hemos visto que el derivativo, mira, siempre cumple esa función. Cuando nosotros convertimos un verbo a un sustantivo. ¿Ya? Entonces, mira, puñuy, puñuna, huaycuy, huaycuna, majay, majana, mijuy, mijuna. ¿Entendido? Ahora, pasando a este ladito, un poquito más a este lado, encontramos algo más. ¿Cómo funciona, ya? En este caso, el sufijo verbal, en este caso, que estamos viendo, ¿ya? Si yo utilizo el na, ¿ya? Y me dice, sufijo verbal reflexivo, obligativo, deber. O sea, mira, fíjense, vamos a utilizar de manera adecuada el famoso derivativo, ¿ya? ¿Cómo yo puedo trabajar con el derivativo? ¿Qué puedo hacer con el derivativo? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Mira, fíjense. Una de las maneras en el que yo puedo trabajar, ¿ya? El verbo deber, ¿ya? ¿Ya? Cuando tú te das cuenta y dices, tú debes dormir, ¿ya? Mira, es una expresión muy interesante, ¿ya? Tú debes dormir. Por ejemplo, cuando tú dices a una persona, en este caso, ¿ya? Cuando dices a una persona, por ejemplo, en vez de dormir le dices, él, ya, mira, fíjate, él debe dormir, ¿ya? Entonces, estimados, atentos. Cuando hablamos con el verbo deber, aquí pongo con amarillo, cumple una regla muy interesante. ¿Cuál es esa regla interesante que va a cumplir? Es esta. Por ejemplo, nos dicen, primero tienes que utilizar, ¿ya? ¿Qué cosa? El verbo, ¿ya? O la raíz del verbo, ¿ya? Raíz, ¿ya? Del verbo. A eso le aumento el famoso na, el infijo na. A eso le aumento ¿qué cosa? El posesivo. Entonces, tres elementos que sirven exclusivamente ¿para qué? Para hablar del verbo deber. Entienda eso. Si yo deseo hablar del verbo deber,
debo tener estos 3 elementos de manera obligatoria. Entonces, si a mí me dicen, tú debes dormir, mira, fíjate, yo tengo aquí algunos, esta expresión, tú debes dormir. ¿Cómo yo convierto en la acción, en este caso, utilizando el verbo deber? Sencillo. ¿Qué hago? Primero pongo ham o can en este caso. Can, ¿ya? Ahora me dice, debo poner la raíz del verbo. Por Puño, ejemplo, raíz del verbo. ¿Ya? ¿Cuál es? Dormir. puño, puño. Puño. Es la raíz del verbo. Can, puño. Hasta ahí estoy bien. Ya tengo esto. Can, puño. Ahora, ¿qué más debo utilizar? Me dice Na, que ahora tengo que aumentar el sufijo na. na. Y aquí pongo el sufijo na. Can, puño, na. Ahora entra en juego el posesivo. Recuerda Bien. que en el quechua tenemos posesivos, pues. ¿Cuáles son los posesivos del quechua? A ver, ¿cuáles serían? Los sufijos posesivos del quechua existen la Mío, y, mío, que se tuyo, traduce como mi. mío. Por ejemplo, dice misi, guaguay, mamay, taitai, Ahí. josai, siempre con la y. Luego viene el iki, que viene a ser tú, Tú, ¿ya? pues la Chacraiki, tu chakra. Posaiki, tu esposo. Guawaiki, tu hijo. Warmiki, tu esposa. Entonces, estos son los posesivos que vamos a utilizar. ¿Qué más? Utilizamos la N para decir su. su. Guawan, su casa, su hijo. Wasin, su casa. Husan, su esposo. Siempre. Ahora, ¿qué más? Su. El inchis. Wasinchis. Nuestra Casa. casa. Nuestra o nuestro. Luego viene y utilizo el ico. Huasico. También es Nuestra. nuestro o nuestra. Nuestra. Luego viene huasiquichis, que viene a ser vuestra Casa. y por último, huasinco, su casa. Casa. Entonces, estimados amigos, estos son los sufijos que indican posesión. En primera, segunda y tercera persona, primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural. Entonces, ¿cómo va a funcionar en este caso cuando hablo del famoso na, ya, obligativo? Dice, ham, puño, na. Ahí. Ham, obviamente ham va a trabajar con el ik, ¿no es cierto? Ham, puño, na, iki. Ahí. Entonces lo aumento. Ham, puño, na, iki. En castellano, tú debes Dormir. dormir. Ya está. Ese es el verbo deber. De cuando nos dicen tú debes dormir, tú debes jugar, tú debes cantar. Por ejemplo, si yo planteo la expresión, ellos deben llorar. Fíjate, ellos deben llorar. Primer punto, ellos, ¿cómo se dice en quechua? Paikun. Paikuna. Ya está, paikuna. Entonces, mira, ellos que voy a poner con un color rojo, ya se traduce a paikuna. Ya tengo. Ahora me dice, ¿qué cosa voy a poner? La raíz del verbo. Llorar. Guaca. Waka. Hasta ahí estoy bien. Paikuna, Guaca. waka. ¿Entendido? Ya tenemos esto. Paikuna, waka. ¿Qué más lo dice? Ahora tengo que poner el na. ¿Cuál es el na? Aquí pongo waka, na. Hasta ahí estoy súper bien. Wajana. Y por último me dice, como paikuna, estoy utilizando paikuna, tengo que utilizar, ¿ya? El sufijo, ¿ya? Posesivo, utilizar wajana. Wajana y paikuna, wajananco. Ya está. ¿Cómo se traduce esta expresión al castellano? Se traduce de la siguiente manera. Ellos deben llorar. ¿Entendido? Entonces, utilizamos ese tipo de expresiones, estimados amigos, para nosotros
utilizar el verbo deber, ¿no es cierto? A veces, mikunanku, deben comer, mikunaikichishmi, deben comer ustedes. O sea, suele utilizarse de esa manera, en este caso, el verbo deber, ¿ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Mana, allí. Pancho, manachu, Manan cancho. cancho, Mana, cancho. manan, cancho, dice. Ya, muy bien, muy bien. Alguien. Entonces, este es el primer elemento, estimados amigos, que tenemos, ¿ya? Entonces, ahora, a partir de eso, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Puñunanku, deben dormir. Puñunaiki, debes dormir. O sea, tenemos esas dos opciones, ¿ya? No siempre vas a decir deben dormir, debes dormir. Ahora, tú puedes utilizar más expresiones. Por ejemplo, si yo quisiera, les dejaría aquí un trabajo y les digo, a ver, a partir del momento me van a hacer las expresiones. Debes, ¿ya? O debo dormir, ¿ya? Tú debes, ¿ya? Dormir. Escuchen eso. O debes comer, ¿ya? Él o ella debe jugar, ¿ya? Ñujanchik, nosotros debemos, ¿ya? Cantar. O sea, a estas expresiones yo puedo traducirlo, ¿ya? También debemos amar, ¿ya? Amar, ¿ya? ¿Qué más podemos utilizar? Hamkuna, ¿ya? Deben jugar. Y paikuna deben llamar. Entonces, mira, ¿qué voy a hacer cada una de estas expresiones? Voy a agarrar y lo voy a convertir al quechua, ¿ya? Entonces, todos están organizados en primera, segunda y tercera persona, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por favor, resuelvan estas preguntas Debo dormir. para que puedan un poquito más poner en práctica, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Debe jugar, debemos cantar, debemos amar, debemos jugar, debemos llamar, ¿ya? Todo eso tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué nos toca? ¿Ya? Regresando aquí a nuestro material, al libro, ¿ya? Esto. Y aquí justo igualito, mira, los morfemas posesivos que hemos trabajado actualmente. Siempre van a trabajar con los morfemas posesivos que estamos presentando en pantalla, ¿ya? Ese va a ser uno de los requisitos para trabajar, ¿ya? ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí, vamos, continuamos, ¿ya? Entonces, veamos aquí, mira. Ñuqa mikunay, yo debo comer. Mikunayki. Pay mikuna. Ñuqanchik mikunanchik. Ñuqayku mikunayku. Qamkuna mikunaykichis, paykuna mikuna. Entonces, con el verbo comer hemos conjugado, mira, de esta manera. ¿Entendido? ¿Ya? Cuando ya tenemos conjugado, ¿ya? También aquí hemos aplicado los morfemas posesivos. También hemos aplicado. Aquí está. Michi. Michiki, Michin, hemos aplicado todo eso. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, Cancho Manacho? Allí mi cosa. Si hay dudas o preguntas, aquí estamos para responder. Manacho Khan. Cancho, allí. Ya, muy bien. Excelente, excelente. Ya, excelente, estimados estudiantes. ¿Qué más? Aquí tenemos, ya tenemos todo esto y pasamos a algunos trabajos. ¿Ya? Por ejemplo, dicen noja rimanay, noja hispanay, noja gilhanay, noja purinay, noja wahanay, noja llankanay. O sea, estos cuadros completen. También tenemos algunas actividades. Por ejemplo, con el tema de los morfemas posesivos. Hemos utilizado algo que es perro, carro, como se diría, wasi, siempre con los posesivos. Chay mi chay. ¿Ya? Chay mi chay.
Deme un momento, por favor. Un momentito. ¿Ya? O seguimos, si no. ¿Ya? Ya tenemos todo eso. ¿Ya? Entendido. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué viene en el libro? ¿Qué viene en el libro? Vienen las expresiones de cortesía. Aquellas expresiones que más han sido utilizadas, como añay, sulpay, Ay, amajinachu, ¿ya? Se puede utilizar, ¿no es cierto? A veces decimos, añay, sulpay, gracias, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar. Otro, añancheikin, sulpaikin, también. Añancheikin, te agradezco. Sulpaikin, te agradezco también. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, suele utilizar, estimados amigos, las expresiones de cortesía de este tipo. Es de uso frecuente. ¿Ya? Por ejemplo, amagina kaichu. Por favor. Por favor, se amagina kaichu. Pampa chaykuay o pampa chaway. ¿Ya? Utilizamos así, ¿eh? Pampachikuay, tetai, o pampachaway, ¿ya? Entonces, se puede utilizar también esta expresión, ¿ya? Luego tenemos algunas expresiones de cortesía como anchata añanchaiki, te agradezco mucho. Anchata añanchakuiki, también se puede utilizar. Existen diferencias, mira. Anchata añanchaiki, añanchaiki, y aquí es anchata añanchakuiki. Te uy. agradezco mucho, ¿ya? Mm, Sumagleaña, que te vaya bien. Cusa, Gina, así es. ¿Ya? Cusa es excelente, bueno, muy bueno. ¿Ya? Puedes hablar de esa manera. ¿Ya? Muy bien, estimados. Eso ha sido Profesor, la una parte. pregunta. En este de por favor, Amajina Chukai, ¿podría decirse? A ver, ama Hinachu Kai. También. ¿Ya? Ama Hinachu Kai. Se utiliza también. Ya, con más ruego parece, ¿no? Claro, ama Hinachu Kai. Ama Hina Kaichu. También. ¿Ya? Ya, Los dos arañay. se utilizan. ¿Ya? Muy bien, estimados. Ahora sí creo que es tiempo de conocer un poquito más la estructura. Recién estamos conociendo la estructura gramatical de una oración en quechua, ¿ya? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo tiene que estar constituido a partir del momento mis expresiones? ¿Ya? Van a tener que guiarse a esta estructura. Sujeto más complemento más un verbo. Son tres elementos, sujeto más complemento más un verbo. Entonces, mi oración a partir de ahora va a tener estos elementos. En el sujeto puede ir pronombres y sustantivos, en el sujeto. En el objeto complemento va a ir adjetivo, adverbio, sustantivo y verbo. Y en el verbo vamos a hablar del tiempo en pasado, presente y futuro. ¿Ya? En los testigos. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Cancho Maracho. No, Ya, denme unos minutitos, por favor, ¿ya? Unos 2 minutitos. Ahorita vuelvo, por favor. ya, ya.
Ya, muy bien, ya estamos aquí otra vez. Casi me quiere ganar el sueño, está raro el sueño. Ya, ahora sí, estimados, mira, fijémonos lo siguiente. Hay algo más que debemos conocer. En este caso, estimados amigos, cuando hablamos de este tipo de expresiones, debes entender que el sujeto siempre va a estar compuesto por pronombre y sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, sustantivos propios, abstractos, comunes, todo. ¿Ya? Y en pronombres personales, pronombres interrogativos, pronombres demostrativos, siempre va a estar compuesto. Ahora, el objeto va a estar compuesto ¿por qué? Por adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos. Varía muchas veces. ¿Cómo va a estar compuesto, profesor? Con verbo. Como, por ejemplo, ya veamos aquí un ejemplo muy sencillo que les voy a poner. Si les hemos hablado de que la expresión está compuesta por sujeto, le aumentamos objeto y le aumentamos más verbo, ya tenemos una idea. Sujeto hemos dicho, ñoja, pronombre personal, kai, pronombre demostrativo, ¿ya? ¿Se puede utilizar esto? Sí se puede utilizar. Si ya sé que mi estructura es así, puedo utilizar, mira, ñoja, kai. Se puede utilizar. Ahora, el objeto, como les dije, va a estar en este caso por un adjetivo. Ñoja, millay, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? Puedo poner un sustantivo. Millayruna, cani. Aquí sí se cumple, pues mira. Ñoja, millayruna, cani. Sujeto más, ver. Luego, ¿qué más puedo tener? ¿Cómo funciona si el objeto tiene un verbo? Por ejemplo, yo agarro ñuja, ¿ya? Ahora el objeto es un verbo. Mi hui, verbo, y le aumento ta. Mi huita, ¿qué cosa? Mu. Munan. En esta situación se utiliza un verbo en el objeto, ¿ya? Entonces, ¿es válido esas expresiones? ¿Suelen utilizarse? Sí se suelen utilizar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos algunos, mira, los pronombres nos servirán como un insumo para el sujeto en las oraciones. El caso de los adjetivos, adverbios o verbos o sustantivos combinando con los sufijos siempre. En este caso, el objeto es el lugar donde se va a combinar los sufijos. Por ejemplo, dice, ñoja, mamay wan, mira, ñoja, mamay ta, ñoja, mamay paj, ñoja, mamay, Raico. mamay raico, podría ser, puedo utilizar. ¿No es cierto? Dice, aquí en el objeto complemento es donde, ¿ya? Ocurre la magia de los sufijos. Siempre, ¿ya? De los sufijos. En este caso, los sufijos que se denominan nominales. Los sufijos que van siempre pegados a un sustantivo. En este espacio, ¿ya? Entonces hay que tener. ¿Qué más? Y en el caso del verbo, estimados amigos, ya saben, el verbo conjugado, ¿ya? En pasado, presente, futuro. Aquí está el verbo conjugado, ¿ya? Podemos utilizar aquí el verbo conjugado, ya sea en pasado, presente o futuro, ¿ya? Entonces ya tenemos esto, estimados amigos. Estamos en la página 41 de nuestro libro y hemos dejado algunas tareas para que hagan. Y por favor, Profesor, disculpe, vamos adelante, te escucho. profesor, en la diapositiva que nos muestra donde dice pronombres, aparece la palabra noca con la letra O, nocaiku, por ejemplo. Sabiendo que el Ministerio de Educación considera el trivocálico, ¿por qué estamos utilizando la vocal O, profesor? Ya. Mira, una simple explicación, estimado. Este curso que estamos dictando justo de los días lunes, miércoles y viernes, ya, es exclusivo para las personas que viven en Cusco, más no para el ministerio. Ya, porque te digo, porque en Cusco la Academia Mayor de la Lengua Quechua es pentavocálico. El Instituto de Idiomas de la UNSAC es pentavocálico. Los institutos de idiomas que enseñan quechua en Cusco, son pentavocálicos, ¿ya? Es el primer punto. Ahora, ¿usted quiere aprender el trivocálico? Tenemos clases.
¿ya? El trivocálico, ¿para quiénes están dictando ahorita? Es para los docentes. Entonces, en el trivocálico lo dictamos los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. En el curso trivocálico no se utilizan las vocales, tampoco se utiliza el chis, es distinto, ¿ya? Entonces, porque este curso estamos haciendo es propio para aquellas personas que viven en Cusco que quieren mejorar su pecho. Es propio para ellos, ¿ya? Y si usted es docente, también te invito a que te unas a nuestro grupo los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche. Ahí sí es todo tribocálico, de acuerdo a lo que manda el ministerio. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Ya, muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, estas son las estructuras que estamos viendo. Y aquí entramos al tiempo presente. En el tiempo presente, estimados amigos, encontramos lo que ya hemos aprendido, pues, ¿ya? Hoy día, ya estoy seguro de que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir paso a paso, despacio, ¿ya? Uno por uno. Cada tiempo, o en este caso, cada persona, vamos a avanzar, ¿ya? Pero antes de eso, en este cuadro está el resumen de todo lo que vamos a hacer. Hablamos del tiempo presente simple. El tiempo presente simple, ¿ya? Tiene un grupo de desinencias verbales. Esto es lo que estoy resaltando, mira. Estas son las desinencias verbales que voy a utilizar. Estas que resaltaba con amarillo, ¿ya? Entonces, cuál es la clave, cuál es la idea general del tiempo presente? Te puedo decir que el tiempo presente es un elemento muy importante para el quechua. El tiempo presente, estas terminaciones se repiten en muchas variedades del quechua, ya sea el quechua collao, el quechua chanca, el quechua, algunas variaciones tendremos en una letra, ya, pero siempre en Huancavelica también hablan con estas terminaciones, ya. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ya? Que ñoja siempre va a ir con la ni. Ñoja, puñoni, taquini, cumpani, siempre va a terminar o va a tener una terminación de. Ñoja, suwani, rimani, aizani, siempre con la ni. Es la primera regla. El can siempre va a ir con el inki. Can puñunki, can yachanki, can suwanki, can apanki, can purinki, can pitanki. Siempre con el inki. Y el pai siempre va a ir con la N. Pai, puclan, pai, purin, pai, yachan, pai, cumpan, pai, yanu, yanapan, siempre. Luego encontramos el nojanchis. El nojanchis siempre va a ir con el inchis. Nojanchis, purinchis, nojanchis, yachanchis, nojanchis, cumpanchis, nojanchis, japinchis, nojanchis, turanchis. Siempre. Nojaico va a ir con el eico. Nojaico, purico, nojaico, yechaico, nojaico, ruaico, nojaico, japeico, nojaico, geljaico, nojaico, ñawinchaico. Mojanacuico. ¿Ya? Y el jancuna siempre va a ir con el inquichis. Jancuna purinquichis, jancuna yachanquichis, jancuna cumpanquichis, jancuna japinquichis, jancuna samanquichis. ¿Te das cuenta? Y luego tenemos el paicuna. Paicuna, puñunco, paicuna yachanco, paicuna yanunco, paicuna huillanco, paicuna cumpanco. Siempre va a tener esas terminaciones. Entonces, y para vuestra información, estas expresiones son expresiones en un tiempo simple. No digo o no estoy diciendo yo estoy durmiendo, sino digo yo duermo. Tú duermes, ¿ya? Tú duermes. A ver, tú duermes. Él o ella duerme. Recuerda esto, ¿ya? Solemos utilizar y decir él o ella duerme. No cantes puñuns, nosotros dormimos. No caico puñuico, nosotros dormimos. Anguna puñunquits, ustedes duermen. Y paicona puñunco, ellos duermen. O sea, todo esto, estimados amigos, solo es y exclusivamente es tiempo presente simple. ¿Ya? Ahora, el tiempo presente simple es fundamental para aprender el quechua. ¿Ya? Entonces, con esto, mira, pasamos al siguiente cuadrito, donde también va a seguir lo mismo. Lo único que ha cambiado es el verbo. Si aquí he utilizado el verbo puñui, aquí he utilizado el verbo tusi.
pero todo lo demás es lo mismo. Ahora, recordarte aquí, mira. Recuerda que el verbo infinitivo en castellano es aquel verbo que termina en ar, ir. Cantar, jugar, reír, amar, llorar, orinar, besar, sonreír. Y en quechua solo tiene una, que es la ye. O sea, para todo lo que es ar, ir, en quechua utilizamos la ye. Esa es la diferencia. En quechua solo se utiliza la ye. Pero, aparte de eso, entiendan, yo para conjugar mi expresión, ¿qué voy a hacer? Simplemente como aquí dice. He puesto con rojito la Y, ¿por qué? Con el objetivo de que peligro, peligro, no puedes conjugar con la Y. Si tu verbo termina en Y, automáticamente yo debo eliminar la Y y solo quedarme con las raíces, como esto, puño, 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 puño. Entonces, ¿qué hago? Tengo esas raíces, con eso trabajo. Ñuqa puñunijam, puñunkipay, puñunñuqanchis, puñunchqan, ñuqayku puñuyku, qankuna puñunkichis, paykuna puñunku. Si yo deseo cambiar el verbo, cambio. Por ejemplo, yo cambio el verbo pawai. Igualito, ¿qué hago? Elimino la y, porque eso no me sirve, ¿ya? Y me quedo con pawa. ¿Qué hago? Copio y pego para todos. Yo, jaja, toditos, y aquí. Tara, y la expresión ñuqa pawani ñuqa qam pawankipay pawan ñuqanchis pawanchis qan ñuqayku pawayku qankuna pawanchis y paykuna pawanku. ¿Entendido? Entonces, esa es la didáctica que debemos dominar, ¿ya? Entonces, ahora ya tiene, aquí abajo también casi es el mismo ejemplo, solo que ha variado el verbo, ¿ya? Muy bien, entonces sería, estimados amigos, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta aquí en el tiempo presente? Porque recién vamos a ingresar uno por uno a cada uno de los elementos del tiempo presente. Vamos. Tapuquicancho, Manacho. ¿Hay preguntitas? Manancancho. Manacho, ¿qué? Yo tengo una pregunta. Yo, profesor, Vamos, tengo una pregunta. vamos, Pedro. En mirar, ¿por qué? En el verbo mirar, Hawái, y entonces, como era, hawaiani, o cómo conjugaría con mirar? Mira, mirar. El verbo mirar es el verbo Hawái, ¿ya? Hawái. Entonces, lo que tienes que entender, Hawái, ¿ya? Hawani, hawani. Entonces, elimino la Y y mi expresión sería noja hawani, ¿ya? Noja hawani. Esa sería la respuesta, ¿ya? Entonces, Entonces, hawaiani, entonces está mal pronunciado. noja hawaiani, dependiendo, ¿ya? Si tú pones la expresión, como dice aquí, por ejemplo, noja hawaiani, recordarte que aquí hay un elemento de más que estás utilizando, es el famoso ya, el limitativo ya, ¿ya? O en este caso, viene a traducirse al castellano como pues, ¿ya? O no más en este caso. Entonces, cuando tú dices no hawaiani, tu expresión sería yo miro, no más. ¿Te das cuenta? Yo miro nomás. Entonces, por eso es que cuando nosotros aprendemos quechua, es importante que tengamos mucho oído, ¿ya? Y también entender cada sufijo, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que dominar también son las raíces. ¿Cómo nosotros podemos utilizar una o poner una raíz? Por ejemplo, si yo te digo la palabra, ¿ya? A ver, suwa, suwaiku, ¿ya? Suwaiku, hamu, shan. En esa expresión suwaiku, ¿cuál sería la raíz? A ver, piense. Suwaiku, hamu, shan. Viene nuestro ladrón. Sua. La Jamu, raíz de jamu. Hawái. El verbo sería Suba. jamu, jamu. A ver, ¿cuál sería el verbo? Suwaiku. Entonces, en este caso, estimados, el verbo es sencillo. Simplemente es el
suba. Es el verbo. El iku es un sufijo que indica posesión. El sufijo posesivo. ¿Ya? Ya tienen esta idea, ¿eh? Sueiku. Hamush. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Nuestro. Este es entonces. Ahora, ya tienes esa idea. Entonces, lo que Así, nosotros... achachi. Adelante, alguien preguntó, creo. ¿Habló alguien? No nos llamamos. Entonces, mire, estimados amigos, tenemos eso, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Aquí en nuestro libro, ¿ya? Ya tenemos, ya hemos entendido. Entonces, lo único que tenemos que hacer es solo eliminar las raíces y trabajar, digo, los elementos complementarios y dejar solo la raíz. Igualito esta actividad, ¿ya? Ahora, ¿se recuerdan algo muy interesante, estimados amigos? Hemos utilizado en este caso el famoso derivativo na. Ese derivativo na hemos utilizado. También existe lo que nosotros podemos denominar, ¿ya? Es el derivativo Q, ¿ya? Por ejemplo, pongo derivativo Q. ¿Cuál es la función de este derivativo? ¿Ya? La función es convertir el verbo, ¿ya? ¿A qué? A la persona a un sustantivo, ¿ya? En ese caso, el sustantivo que vamos a utilizar, ¿ya? El sustantivo es la persona, ¿ya? Persona que realiza, ¿ya? La acción del verbo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿ya? Hablamos del derivativo Q. Ya está, ya han entendido muchos. Ya, a ver, vamos a poner un momento. Un momentito. Ya tenemos esto. O sea, estimados amigos, veamos lo siguiente. Si de antes hemos convertido un verbo en este caso, en el instrumento, ¿eh? Por ejemplo, picha y pichana, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la Q. Si ahora antes tú decías de la siguiente manera, por ejemplo, el verbo pichai, ¿ya? Es el verbo limpiar, barrer, ¿ya? Si tú le has puesto pichana, ahora ya no es limpiar, barrer, sino es, por ejemplo, escoba, con el objeto que estamos realizando la acción. Y si le aumento la Q, ¿cómo sería? Mira, fíjate, agarro picha y le aumento la Q. Picha, el barrendero. O sea, a partir de un solo verbo, yo puedo conocer más palabras. Yo puedo, en este caso, aumentar mi vocabulario. ¿Y cuál es ese recurso para aumentar el vocabulario? Solo son dos cosas, ¿ya? Mira, la primera es el famoso na y el segundo es el ku. ¿Entendido? ¿Ya? Estos vienen a ser los derivativos. ¿Ya? Cuando nosotros queremos convertir un verbo a un sustantivo, un verbo a un adverbio, no, en este caso a un sustantivo y un verbo a la persona que realiza la acción. ¿Entendido? ¿Esto han entendido? A ver, yo pongo un ejemplo para que ustedes trabajen, ¿ya? Mira, fíjense, ya tengo esto. Ahora, voy a poner guay, uy. Fíjate, waikui y matkama waikui viene a ser, ya en este caso, wai, uy, viene a ser el verbo cocinar. Ahora, pongo waikuna, ¿ya? Es en este caso, el instrumento, ¿ya? Por ejemplo, waikuna sería pues Cocina. no, waikuna, ya, cocina, ya el instrumento donde se realiza la acción. Y por último pones waiko, que viene a ser el cocinero. O sea, mira, ¿cuál es la diferencia?
Por eso yo siempre les digo, estimados estudiantes, para el quechua deben tener mucho oído y mucha paciencia. Huayco, miren, todo se repite. Huayco, huayco, porque es la palabra raíz. Ahí está. Entonces se repite. ¿Qué más hemos aumentado? La Y en el primer caso. ¿Ya? Que vendría a ser el verbo huaycoy. Que viene a ser, en este caso, cocinar. En el segundo caso utilizamos con el na. Ya no va a ser cocinar, sino va a ser cocinero. O cocina, ¿ya? Cocina, el lugar donde se realiza la acción. Y huayco vendría a ser cocinero, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, función. Si tú sabes 10 verbos, puedes triplicar esos 10 verbos y saber 30 verbos. No es difícil, no es complicado, ¿ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? Vamos. Nacho, Tapuco y Manacho. Profesor, y con el verbo jugar, y entonces, pukiana, ¿qué es? ¿Juguete? ¿O qué sería Claro, pukiana? sería juguete. Juguete. Puk, Y jugador, yay, ¿ya? Viene a ser jugar. Si le aumento el na, sería puklana, que viene a ser jugué. y jugador, Y jugador, pukiana. pukya, juga, Gracias, profesor. ¿ya? Gracias. Entendido. Muy bien, muy bien. Pregunten, nomás pregunten con confianza. Por eso están en Meet, chicos, para que ustedes pregunten. Si no, estarías viendo de TikTok y no te respondería las preguntas. Pero estamos aquí en Face, en Meet. Pueden preguntar. ¿Ya? ¿Entendido? Creo que hasta aquí estamos claros, no tenemos ninguna duda. Y en el libro mismo habla de eso, mira. Fíjense, ¿ya? Pujley, pujlaj, por ejemplo, Michi. ¿Qué es Michi? Pastear. Y aquí dice, Michi es el pastor. Pastor. Mijuy, en mato mijigama, comer. Y aquí dice, mijo, comensal. Huaycuy, cocinar. Huayco, cocinero. Pawa y correr. Pawa, corredor o atleta. ¿Entendido? Entonces tenemos esas opciones, estimados amigos, para trabajar. ¿Ya? ¿Alguna duda, preguntas aquí? ¿Tapuco y cancho, manacho? Un cacho. Ya. Muy bien. Ahora, para nosotros ya ingresar en este caso al mundo del quechua, de acuerdo a los tiempos, vamos a conocer también un poquito, ¿ya? Lo siguiente. Vamos a conocer el caso del pluralizador, ¿ya? De en adelante va a ser necesario que utilicen el pluralizador porque va a ser muy importante, ¿eh? Por ejemplo, nos dice, se considera un sufijo pluralizador, ¿ya? El cuna. Entonces, reemplaza a la es y a la es. A la s y a la es, que utilizamos en el castellano para definirlos al plural. Por ejemplo, si tú dices gato, gatos, ahora no va a decir gatos. En quechua sería michi, misikuna. Esa sería la expresión. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, aquí mira, todos estos elementos de este cuadrito que estamos viendo, estamos convirtiéndole en plural. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? ¿Cómo podemos convertir estas expresiones al plural? ¿Cómo? A ver, por Ñahuicuna. ejemplo, ñawi. Una, Ñawicuna. Ñawicuna. Cuna, Guarmicuna, Maquicuna. Huaynacuna, Malquicuna, Saracuna, Ya. Guarmicuna, Jaricuna, Huaynacuna. Cuna. Muy bien. Utilizamos ñawi, ñawicuna, malki, malkicuna, sara, saracuna, warmi, warmicuna, jare, jarecuna, huayna, huayna, cuna. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces ya tenemos también el plural. Ahora sí, estimados amigos, entramos aquí a la primera persona. ¿Ya? El tiempo presente en primera persona. ¿Ya? El tiempo presente simple. Para esto, estimados amigos, a ver, un momentito, por favor. Va a ser necesario que ustedes trabajen unos materiales que tenemos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Aquí está. Ya vamos a dejarlo abrir. Ya mientras seguimos. ¿Ya? Mira, justo aquí, mira, entramos a la carpeta y en la carpeta que se les ha compartido,
tenemos, mira, quechua sureño 2.1 y quechua collao 2.1, pero estamos en otra carpeta, a ver un rato, ¿ya? Veamos nuestra carpeta. Quechua collao 2025, aquí encuentras, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar? Quechua oficial 2.1, quechua collao modificado y quechua collao 2025, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes van a utilizar el libro de quechua oficial 2.1. En este libro, estimados, explica o habla, ¿ya? A ver, que cargue, por favor, que cargue. Ya está, mire, aquí está. Mira, fíjense, lo primero que hemos empezado ha sido esto. A ver, que cargue. Ahí está, mira. La primera persona. Pronombres personales en quechua. Ñoja, la primera persona singular. Ñoja mijuni, ñoja mascani, ñoja purini. Y ahora ustedes pueden relacionar ya este libro. Ahora sí vamos a entrar al uso de nuestros libros que tenemos. ¿Ya? Vamos a entrar a eso, a utilizar esos libros que les he compartido. Entonces, para la primera persona tenemos ejercicios, ¿eh? Ñoja mijuni, ñoja mascani, ñoja purini. Por ejemplo, completa las siguientes oraciones de acuerdo al pronombre personal. Ronasimita rimani, llaqta pitiyani, mijuita monani, achka kosisqakani y sotita hilhani. ¿Ya? Entonces aquí, en estos espacios en vacío, ponemos, ¿qué cosa? El pronombre correspondiente. ¿Ya? Por ejemplo, mijuita monani, estoy hablando de mí. Sotita hilhani, escribo el nombre. Podría ser, en este caso, escribo el nombre. Viene a ser en este caso, no es un adverbio, ¿eh? ¿Qué cosa sería? A ver. Mikuita monani. ¿Qué pronombre utilizamos? Ñoka mijuita munani. Mijita, monani. ¿Ya? Ñoka. Y aquí pones, yo quiero comer. Esa sería la traducción. ¿Ya? ¿Entendido? Quiero comer. Ujú. Pero en este caso, por ejemplo, Runasimi rimane, hablo quechua. ¿A qué nos vamos a guiar? Nos vamos a guiar aquí. Todas las expresiones, estimados amigos, para el ñoja siempre terminan en i. Ñoja rimani, ñoja tiani, ñoja monani, ñoja cani, ñoja hilgani. Siempre. ¿Ya? Entonces, una de las reglas que vamos a hoy día implementar es que cuando utilizas ham, ya o ñoja, siempre tu terminación va a ser, ya, ñoja purini, mikuni, samani, todo con i. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vamos a tomar un descansito de 3, 4 minutitos, porfa, y luego continuamos con la segunda parte, ¿ya? Por favor, un descansito. Descansen un ratito. Estírense y ya pues, un ratito, por favor. Muy bien, ya estamos aquí, estimados. Ya, mira, fíjense, en el tiempo presente es la idea, ¿eh? Por ejemplo, en esta ocasión, hemos hablado del tiempo presente simple aquí, como les muestro en pantalla, ¿ya?
Pero de la siguiente manera. Mira, las reglas son claras. Son muy claras las reglas, estimados amigos. No nos podemos salir de esta regla, porque si nos salimos de esta regla, vamos a estar mal. Entonces dice, mira, noja, siempre con el ni. Noja, por ejemplo, cani, ¿ya? En este caso hemos utilizado el verbo ser, ¿ya? Entonces dice, mira, la conjugación. ¿Cuál es la conjugación que voy a utilizar? Voy a utilizar sujeto más objeto y más verbo. Pero en este caso, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando algunas profesiones. Mira, yachachi, jamacha, jarahuico, colquecamayo, jamauta, jampi, caballo, yachaje, estudiante, paco, limpe, sira, sinchi, miche, huachachi. Entonces, la pregunta es, ¿imankanki? ¿Qué eres? Y las respuestas son interesantes. Mira, dice, noja, y pongo una profesión. Yachachir, y al final pongo lo que aprendí. Cani. ¿Por qué cani? Este cani viene del verbo kai, que es igual al verbo ser. No estás. Entonces, como dije, eliminamos la y ponemos ¿qué cosa? Esta y eliminamos y ponemos, para el noja ponemos la ni. Entonces sería ahora, ya no va a ser kai, sino cani. Y ser se va a convertir en soy. Soy. Noja cani. Yo soy. Imankanki, noja cani. Imankanki, te pregunto, ¿qué eres? Y yo pongo, noja yachachir cani. Esa es mi expresión. Por ejemplo, yo soy estudiante. Noja yachaji cani. Yo soy contador, ya tengo aquí. Yo soy poeta. Noja jarawiku cani. Podemos utilizar de esa manera. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, tenemos esto. ¿Entendido, estimados? ¿Entienden, no es cierto? Ari. Entonces, ahora, si yo quiero aprender un poquito más de los, en este caso, ¿ya? Mira, vamos a tener tarea. Vamos a poner aquí, en la ficha, ¿ya? Tarea pendiente, ¿ya? 1, ¿qué vamos a hacer? Resolver, ¿ya? El tiempo presente en el libro. ¿En qué libro? Quechua 2.1. Aquí está, mira. ¿Ya? Aquí. La página 5. ¿Ya? La página 5 y la página 5 nomás. ¿Ya? Entonces, relacionen y resuelvan. ¿Ya? Entonces ponemos aquí. Página 05. ¿Ya? Es la primera tarea que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, por eso, estimados amigos, tengan los dos materiales siempre listos. Ahora, terminamos eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Aquí ya me ha dado más ejercicios. A ver, un momentito. ¿Ya? Mira, fíjense. Aquí ya me dio más ejercicios. ¿Ya? Yo soy pastor, como diría. Ñoja Michigan. Yo soy obstetra. Ñoja Huachachacan. Entonces, si yo te pregunto, ya, Rolly, y Mankanki, tú vas a decir, Ñoja, ya, Ñoja, Campircan. Ñoja, Yachachacan. Ñoja, Huachachacan. Puedo poner, ¿ya? Puedo poner estas expresiones. ¿Entendido? Entonces, ahora, aparte de eso, estimados amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a nuestro material, ya les he puesto la página 5, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este material. Quechua, ¿dónde está? Aquí. Cuentos andinos y sopa de letras. ¿Qué voy a hacer en este material? ¿Ya? Voy a buscar, ¿ya? ¿Qué cosa voy a buscar? Los miembros de la familia. Digo los miembros de la familia, no. Las profesiones u ocupaciones voy a aprender. ¿Y dónde está eso? Estamos hablando de la página 128, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otra tarea, ¿ya? Buscar ¿ya? La página, ¿ya? 128 del libro de cuentos y sopa
de letras. Eso hay que trabajar, ¿ya? Por eso les dije, deben tener los libros siempre pendientes, ¿ya? Aquí está. Aquí está, ¿ya? Trabajemos esas páginas. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hoy día, ¿qué más vamos a avanzar? A la siguiente vamos a avanzar los adjetivos que tenemos, porque recién vamos a conocer un poquito más, ¿ya? Por ahora, nos quedamos con lo siguiente. Noca y achache, cane. Noca con camayo, cane. Noca, jarahuico, cane. Siempre con profesiones. Practiquen, aquí están las profesiones, ¿ya? Aquí están. Miren. Y achache, jamache, jarahuico. Entonces, dependiendo de tu profesión, tienes que practicar. ¿Ya? Y si deseas aprender más de las profesiones, vas pues al libro que te estoy dejando aquí a la referencia y ahí vas a encontrar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hoy día solo nos enfocaremos en el tiempo presente, nada más. Hasta el día viernes, por favor, enfóquense en el tiempo presente, pero en la primera persona. Ñoja con el ni, siempre. ¿Entendido? ¿Ya? No sabía, chacho. Muy bien, aquí vamos a buscar a ver la página 128. ¿Ya? Aquí está la página 128, 27, aquí está, mira. Profesiones u ocupaciones, cama y cuna. También la 129 es cama y cuna, ¿ya? Entonces aquí tenemos 128 y 129. Esas dos páginas hay que trabajar. ¿Ya? Ya. Bien, y estimados, hay que trabajar estas dos páginas, por favor, ¿ya? Ya tiene aquí, viendo el tiempo presente en la página 05 y la página 128 del libro de cuentos y sopa de letras. ¿Ya? Con eso nos quedamos hoy día. Y pues practiquen para la siguiente. Necesito que dominen, en este caso, el ñuja con el ni. ¿Ya? Ya pues, estimados. Creo que se va a hacer todo por hoy. Y pues cualquier cosa vamos a estar en contacto. ¿Entendido? ¿Ya? Sigan estudiando, por favor. Atento, Estudien. Chachi. Estudien, por favor. ¿Ya? Añaí.